la barca, casi imagínense a Jesús diciéndole a sus discípulos: la camioneta pónganmela en posición de fuga. ¿Ok? Así le estaba diciendo a los discípulos: la barca pónganmela en posición de fuga a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Los cristianos que solamente son espectadores de lo que está pasando allá afuera, de lo que está pasando adentro del pueblo de Dios, y no están haciendo absolutamente nada más que moviendo sus ojos como espectadores, esas personas, desgraciadamente para Dios, son personas molestas. Son personas molestas. ¿Y por qué son molestas para Dios? Porque una persona que solamente se mantiene observando, una persona que se pone en una posición solamente de observador, siempre, óiganlo bien, siempre va a tener problemas. Siempre. Número dos, un observador o una observadora solamente es una persona que siempre va a tener necesidades. Es lo único que gira en torno de su vida, como cristiano y fuera del cristianismo. Es una persona que llegó de allá afuera siendo un espectador, siendo una espectadora, y llega al pueblo de Dios porque tiene problemas y porque tiene necesidades. Pero lo más curioso del asunto es que sigue con sus problemas y sigue con sus necesidades, y estas nunca se van a quitar, porque su actitud de ese individuo, de esa mujer, es el ser simplemente un espectador. Vámonos a Marcos capítulo 8. Dice así el versículo 1. Conocemos todos esta historia. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente. Y usted conoce la historia. El Señor Jesús le dio de comer a 4,000 personas. Usted puede seguir leyendo todos los versículos y usted se va a dar cuenta cómo esa gente tenía necesidad. Dios siempre va a tener compasión del necesitado. Dios siempre tiene compasión del que necesita. Pero yo me pregunto, de esos 4,000 que comieron de gorra a causa de Jesús o gracias a Jesús, ¿cuántos de esos 4,000 defendieron a Jesucristo cuando quisieron crucificarlo? Es más, ¿cuántos de ellos tal vez estuvieron de espectadores el día que Jesús estaba siendo enjuiciado? Y yo no dudo en decir que cuando menos uno de los 4,000 estaba gritando con el resto: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Porque esa es otra característica de las personas que siempre son nada más observadores de las cosas de afuera y de las cosas de adentro. Marcos capítulo 6. Las personas que solamente son observadoras, yo quiero decirle algo, son muy observadoras. Muy observadoras. Están en todo. Están en quién entró, cómo entró. Están en quién se sentó y cómo se sentó. Están en cómo viene vestido y qué le faltó y qué le sobró. Están en cómo predicó, qué le quitó, qué le faltó, qué le hubiera puesto, qué hubiera dicho. Y vemos el caso en donde una persona que siempre es una persona observadora, no solo es una persona molesta, no solamente es una persona atenida a lo que le estén dando todo el tiempo, sino que también son personas que cuando ven las cosas de Dios, cuando ven las cosas preciosas que Dios hace, cuando ven milagros de parte de Dios, lo único que hacen es asombrarse. Nada más. Se emocionan, se asombran. ¡Wow! Y nada más. Vámonos, por ejemplo, ahí mismo en Marcos capítulo 6, decía yo, y dice el versículo 1: salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas?
¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Las personas que siempre viven una actitud de espectadores siempre se asombran. Ven cómo Dios hace cosas poderosas, pero nada más. Esas personas que son observadoras solamente, fíjate que también son personas criticonas. Versículo 3 de ahí mismo. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el carpintero? Imagínense ustedes que de repente vemos a una persona indigente. Por aquí estuve viniendo una persona indigente y yo noté que esa persona llegaba casi al final del culto y ponía su carita de gato Shrek para que alguno de ustedes se conmoviera y se lo llevara a comer. Y el domingo pasado lo sorprendí y le dije: a ver, ven acá, a mí no me cuesta darte de comer. Es más, yo le puedo pedir a los hermanos de talentos que cada domingo vengas y te sientes a la mesa con nosotros, pero te voy a poner dos condiciones. La primera, te me vienes bañado y peinado y rasurado y cambiado. Número dos, te quiero ver aquí a las 10 de la mañana y entonces come lo que quieras. Pero si quieres venir pandroso, greñudo, mugroso, maloliente y casi al terminar el culto, vete a la iglesia católica. Aquí no te quiero. Yo no quiero aquí espectadores. Imagínense que ese hombre de la noche a la mañana llegara aquí a Vida Nueva y lo vemos bañado, rasurado, cambiado, y de repente entra al discipulado, doctrinas, introducción, seminario, capacitación, excelente en homilética, sobresaliente en hermenéutica, un dominio de la palabra, y de repente usted lo ven en 2 años predicando los domingos, acompañando y cargándole el portafolio a los apóstoles. El que solamente es un observador va a ser un criticón. Pero ¿cómo? Si el naco ese hace 2 años venía todo pandroso, y velo ahora, ya hasta maneja la camioneta del Paz. Porque así son los observadores. Todo lo critican. Vemos ahí que dice: ¿no es este el naco de la carpintería del pueblo? ¿No sus hermanos son una bola de hijos de carpintero? Fíjense lo que dice el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? O sea, como si llamarse María fuera una peste, ¿verdad? Como si el llamarse María era un estatus. Hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y fíjate lo que dice. Hágale así conmigo. Pero haga la mano así. Ponga las manos así con los. Dice: se escandalizaron. O sea, la familia de nacos se metió al templo. Fíjense, se sabían el nombre de todos. Porque el que nada más anda observando no solo es criticón, sino hasta metiche. Se sabían los nombres de todos. Te los tenían bien identificados. Oye, perdóname, pero es el carpintero. ¿Cómo le permitieron subir y abrir los libros de los profetas y predicar en esta sinagoga? O sea, llegan a pata. Las personas que son observadoras son incrédulas. Versículo 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y fíjate, y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo el que sanó a unos pocos enfermos